Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Yo soy Romina Durán y el día de hoy vamos a hablar sobre la vanidad de la juventud. Así que empecemos. La adolescencia no es una etapa fácil. Cuando uno es joven, tiene muchas tentaciones, muchas dudas, confusiones, cambios emocionales y es una etapa bastante complicada en la que a veces cometemos muchos errores porque el enemigo aprovecha para meterse en nuestros caminos y tentarnos. Toda la vida una persona tiene tentaciones y luchas, y toda la vida cometemos errores y tomamos muchas veces malas decisiones en nuestra vida. Pero en la juventud es una etapa que tú estás empezando, que muchas cosas dentro de ti están cambiando y te sientes confundido y a veces te sientes que el mundo se te viene encima, que todos están en tu contra y el enemigo busca tentarte con cualquier cosa, con probar el alcohol, con probar las drogas, el cigarro, con juntarte con malas influencias y con hacer muchas cosas que no están bien. Toda la vida está llena de tentaciones, pero hay una breve diferencia. Cuando eres un niño eres puro, eres inocente, no eres lo suficientemente consciente de lo que estás haciendo. Cuando empiezas a crecer muchas cosas empiezan a cambiar y empiezas a ver la vida de otra manera. Y cuando entras a la pubertad y a la adolescencia, te das cuenta de muchas cosas que antes tú no sabías. Y te dan ganas de hacer todo tipo de cosas, ya sean buenas o malas, pero la mayoría es malas. En especial porque el enemigo sabe perfectamente con qué tentarte, porque sabe lo que hay dentro de ti. Y lo que busca es oscurecer tu corazón y tentarte con cosas malas para que tú te metas al mundo y termines haciendo de tu vida algo que no es correcto, porque lo que el enemigo busca es alejarte del camino de Dios. A mí me ha pasado en ocasiones que no he escuchado a mis padres en los consejos que me dan, en las enseñanzas que me han dado, porque en lugar de escuchar atentamente y tratar de entender con sabiduría lo que me están diciendo, elijo contender con ellos, alegar con ellos y se arma una discusión y termina siendo todo un desastre. Pero yo no me doy cuenta de que estoy cometiendo un grave error, porque lo que mis papás quieren es que yo esté bien y que tome los caminos correctos en mi vida, y yo estoy tan enojada o tan frustrada o tan triste que no me doy cuenta de que ellos lo único que quieren es ayudarme, y siento que todo el mundo está en mi contra. Ese es un sentimiento muy común en la adolescencia. Sientes que nadie te entiende, que nadie te escucha, y te sientes completamente solo en el mundo. Pero déjame decirte algo. Cuando tú abres tu corazón a Dios y le dices al Señor cómo te sientes y por qué, o cuando le dices que sientes esto pero ni siquiera tú sabes el por qué, Dios está ahí escuchándote. Y si tú le pides al Señor que te cambie, Él lo va a hacer, pero tú tienes que tener un corazón dispuesto a cambiar para que Dios obre en ese corazón y tu corazón pueda cambiar esos defectos que tiene dentro de Él. Porque cambiar es posible si tú te dispones a hacerlo de todo corazón. Y Eclesiastés 11:9 dice: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Aquí el Señor nos está diciendo a nosotros los jóvenes que hagamos lo que queramos de nuestra vida. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Así como sabemos que todos los actos que uno haga tienen consecuencias, también debemos estar enterados y conscientes de que toda obra que hagamos en la tierra, seamos jóvenes o no, va a tener una consecuencia cuando estemos delante de Dios. Todos vamos a tener un juicio y tenemos que pensar qué cuentas le vamos a dar a Dios cuando estemos enfrente de Él.
Tú eres libre de hacer lo que quieras, pero todo lo que hagas, el Señor lo va a tomar en cuenta para juzgarte. Estate seguro de una cosa, y es que todas tus obras van a ser juzgadas, sean buenas o sean malas. Y como dice en el 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Cuando yo leí este versículo, lo que más me dio a entender es que en la adolescencia no solo se vienen tentaciones muy fuertes, sino que es una etapa en la que realmente uno cambia y se vuelve vanidoso, se vuelve orgulloso o creído o corajudo, en especial porque empiezas a tener cambios de humor muy fuertes y un día quieres pelear, al otro día no quieres que nadie te hable, al otro día siempre es diferente. Pero el Señor te está diciendo que alejes de tu corazón el enojo y apartes de tu carne el mal. Esto quiere decir que te guardes de toda obra mala que hay en el mundo, que resistas a las tentaciones del enemigo y no tomar ni hacer cosas malas, y que luches por no tomar malas decisiones ni hacer cosas malas y cometer errores para que seas salvo. Dice en 2 de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí yo entiendo que Dios nos está diciendo a todos que no pensemos en lo que nosotros queremos para nuestra vida, sino en lo que Dios quiere para nosotros. Porque como ya les había dicho anteriormente, a veces lo que nosotros queremos no es precisamente lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Y nos está diciendo a sus hijos que seamos pacientes, que tengamos amor y paz hacia los demás, que les ayudemos porque aún tienen una oportunidad de volverse a Cristo y que el Señor los perdone y que se guarden de la maldad del diablo. Porque nuestro deber aquí en la tierra como hijos de Dios es ayudar a ciertas personas que no conocen a Cristo para que conozcan el verdadero camino y sean salvos a través de nuestro Señor Jesucristo, como muchos de nosotros vimos en varios ejemplos de la Biblia. El apóstol Pablo mataba a cristianos, perseguía a la iglesia del Señor y el Señor lo mandó a llamar, lo dejó ciego, luego le devolvió la vista y Pablo se volvió a nuestro Señor y terminó siendo uno de los apóstoles y terminó escribiendo en la Biblia y dándonos a conocer su testimonio y enseñándonos cosas que nos son muy útiles y que debemos aplicar en nuestras vidas diariamente. Personas allá afuera no saben ni de la existencia de Dios, muchos no quieren creer, muchos no saben bien cómo es el camino de Cristo, pero para eso estamos nosotros, para hacerle caso al Señor y guiar a los demás al camino que Dios les indica, mostrarles la verdad, hablarles de nuestro Señor Jesucristo y ayudarlos a creer. Si ellos no quieren creer, entonces es su problema, porque hay gente que es muy necia y que no quiere escuchar y que simplemente quiere callarnos y que simplemente no está dispuesta a recibir. Pero hay gente que es humilde, que se arrepiente, que tiene el corazón dispuesto a corregir sus defectos y a decirle al Señor: Señor, yo quiero seguirte y quiero que cambies mi vida. El mundo está lleno de todo tipo de personas y nosotros no tenemos por qué dejar de intentar. Tenemos siempre que seguir intentando ayudar a las personas a creer, porque a eso nos mandó Dios aquí. Cada uno de los siervos de Cristo que está aquí en la tierra tiene un propósito por cumplir. Y cuando eres joven, y lo sé también por experiencia propia porque yo tengo 17 años, cuando eres joven piensas más en ti mismo que en Dios, aun cuando crees en Dios, aun cuando estás enfocado en la palabra. A veces te ganan las tentaciones del mundo y ya estás pensando más en las fiestas, en los amigos, que en esto, que aquello, y estás más enfocado en lo que tú quieres tener en esta vida que lo que Dios quiere para ti. Y yo era también una de esas personas, hasta que un día estaba pensando: pero ¿y si Dios no quiere esto para mi vida?
¿Y si Dios no quiere que yo sea una persona así? Yo creo que si yo me convirtiera en esa persona, no sería quien Dios quiere que sea. Y mi vida no sería igual. Entonces yo me puse a pensar, yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea. Yo no quiero tomar mi propio camino, yo quiero seguir el camino de Dios. ¿Y qué hice? Me puse a orar. Le dije al Señor que me diera dirección, que me diera sabiduría para seguir, que iluminara mis sendas para poder caminar rectamente y que no permitiera que el enemigo me tentara. Y yo estoy muy orgullosa porque en estos días yo he estado más cerca de Dios que antes. He orado sin parar, he escuchado únicamente alabanzas, me he sentido más cerca del Señor que antes, he leído más la palabra, he estado atenta y he orado para que Dios me revele lo que yo tengo que hacer en cada momento de mi vida. Y me siento feliz por eso, porque ya no tengo dudas, las dudas que tenía antes sobre quién soy, qué tengo que hacer, qué hago aquí, cuál es mi propósito, por qué estoy aquí, se desvanecieron y finalmente se están aclarando todas las dudas que yo tenía sobre quién soy y qué hago aquí. Que yo soy de Cristo y quiero vivir para Él y estoy aquí para ayudar a muchas personas a que también crean y estoy aquí para probar mi fe delante de Dios, porque como dije anteriormente, Dios quiere que tú lo elijas, Dios no quiere tener prisioneros y Dios quiere que sus hijos prueben su fe para que demuestren verdaderamente si son o no siervos verdaderos del Señor. Porque como dice Gálatas 5:16 hasta el 26, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Aquí el Señor está diciendo que no nos dejemos llevar por los deseos de la carne, que para dejártelo más claro es lo que tú quieres del mundo del enemigo, que es solamente pecado. Y como acabo de leer, los que practiquen todas estas cosas no van a heredar el reino de Dios, por lo tanto no serán salvos. Y los deseos de la carne no coinciden con los deseos del Espíritu, porque los deseos del Espíritu son deseos que agradan a Dios y cosas que agradan a Dios. Como cuando tú decides seguir a Dios y decides que ya no quieres ser parte de este mundo, sino del mundo espiritual que tiene el Señor guardado para ti y que verás algún día si tienes la fe y el corazón para heredar el reino de los cielos. Por eso está escrito que quien es amigo del mundo es enemigo de Dios. Así que no podemos servir al mundo y a Dios al mismo tiempo. Tienes que elegir un camino. Y yo mi camino ya lo tengo muy claro. Yo quiero servir a quien me dio la vida, a quien me permite despertar todos los días, a quien siempre ha estado conmigo, a mi Salvador y a mi Creador, a quien dio su vida por mí, a mi Señor Jesús. Y yo tengo decidido de que quiero ganarme el reino de los cielos y no este mundo que muy pronto va a ser destruido. Como el Señor te dice, no amontones tu riqueza en la tierra, sino amontónala en el cielo. Y aquí
a mí me da muy en claro que no quieras tener cosas aquí, sino mejor tenlo en el reino de los cielos, en este mundo. Algún día te vas a morir y pasarás a juicio y pasarás o al reino de los cielos o al infierno, pero este mundo no va a durar y el Señor lo va a destruir y va a castigar a quienes se lo merecen. ¿Para qué tener cosas aquí cuando puedes tener todo lo que quieres en un reino eterno en el que el Señor te está esperando? Solo debes arrepentirte y tener una vida plena como el Señor te lo ordena. Pero puedes lograr llegar allá. Porque como nos está diciendo Pablo aquí, si vivimos también por el Espíritu, vivamos también por el Espíritu. Porque como nos dice Pablo aquí, si andamos por el Espíritu, vivamos también por el Espíritu. Vivamos como Dios quiere que vivamos. Hagamos sentir orgulloso a Dios. Eso es lo importante. Olvídate de todos los demás. Olvídate de hacer sentir orgulloso a los demás, de complacerlos. Complace a Dios. Enfócate en Cristo. Complace a nuestro Señor, que es quien te dio la vida. Dale la gloria y la honra a Él, porque suya es. Y dice Primera de Tesalonicenses 5:2: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí nos está diciendo a los servidores de Cristo que nos guardemos. Aquí nos está diciendo a todos que el día del Señor viene pronto como ladrón en la noche, pero que los que somos de Él no nos va a sorprender ese día, porque nosotros no estamos en tinieblas, nosotros no estamos metidos en el mundo. Y cuando dice que no durmamos, se refiere a que no estemos con los ojos cerrados como el mundo, que en una forma sencilla sería decir, como el mundo piensa, de que ay, falta muchísimo para que pase, ay, yo no me voy a morir todavía, ay, llevan años diciendo que se viene el final de los tiempos y no se viene, y la forma en que no quieren creer, en que son necios, y aún cuando ven pruebas no quieren creer, y están metidos en engaños del mundo, y están metidos en sus pecados, y no saben la verdad. Eso es dormir, eso es estar dormido, eso es estar en tinieblas. Pero los que no estamos en tinieblas, el Señor nos promete que morir es ganancia, que somos de Él y que vamos a heredar su reino y heredar todas las cosas que Él nos ha prometido, como está escrito. Y que no vamos a sufrir, porque así nos dijo Jesús: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Y también nos dice que nos perseguirán y nos aborrecerán y nos matarán, como mataron a Jesús y como lo odiaban y como lo mandaron a crucificar. A nosotros también nos va a tocar sufrir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero yo estoy dispuesta a pagar por eso, porque yo sé que Dios me va a hacer justicia y yo sé que si yo muero porque no quiero negar mi fe, el Señor va a estar orgulloso de eso, porque yo no estoy dispuesta a negarlo. Y yo te prometo que si tú sigues viviendo por la fe, que si tú nunca dudas de Dios, que si tú crees que el Señor está esperándote, si tú confías, si tú oras con todo tu corazón, el Señor no te va a desamparar y te va a estar esperando arriba para recibirte. Como hijos de Dios, nosotros debemos creer, estar despiertos en la luz y velar esperando la venida de nuestro Señor pacientemente. Pero cuidar que nuestro camino no se tuerza, andar rectos en el camino para poder ser salvos y para que el día en que venga el Señor por nosotros no nos sorprenda como ladrón en la noche, como sorprenderá a muchas personas que siguen atrapadas en el pecado. Pero aún hoy en día esas personas siguen teniendo la oportunidad de redimirse, de ser salvos y de corregir
sus defectos y los malos actos que han hecho en su vida. También una de las tentaciones con las que nos enfrentamos muy seguido, en especial cuando somos jóvenes, es cuando queremos pagar mal por mal a quien nos hizo daño. Queremos hacer justicia por nuestra propia mano. Yo lo he querido hacer. Nunca lo he hecho, la verdad, pero me ha tomado por tentación y he querido hacerles daño a ciertas personas. Esos momentos son cuando le pido al Señor que me dé fuerza para luchar contra esas tentaciones y no me deje caer en el agujero que el diablo cavó en mi camino, para que yo pueda ser salva. Porque una de las maneras de demostrar que somos realmente hijos de Dios, además de creer, tener fe, de no dudar y de cumplir sus mandamientos, es amando al prójimo como nos amamos a nosotros mismos también. El Señor dice, mía es la justicia y la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En Romanos 12:19. Entonces nosotros no tenemos por qué andarnos vengando, ni tenemos por qué hacer justicia por nuestra propia mano, porque el Señor aquí te está diciendo que Él te va a hacer justicia, que Él te va a vengar contra los que te hicieron daño, porque quien lastime a los hijos de Dios se las va a ver con Él. Si tú alguna vez te vengaste de alguien, puedes pedir perdón a Dios, puedes arrepentirte, puedes pedirle perdón a esa persona y puedes cambiar ese defecto de querer vengarte y puedes ser diferente. Y una vez que tú entierras tus errores y que estás dispuesto a no volverlos a cometer y no lo vuelves a hacer, Dios lo olvida y te da la oportunidad de seguir con tu vida y seguir adelante siempre y cuando no lo vuelvas a hacer. Entonces el Señor está dispuesto a olvidar tus pecados, pero tú tienes que estar dispuesto a dejarlos atrás para no volver a cometerlos, a no volver a mirar atrás lo que hiciste en el pasado, como miró la esposa de Lot hacia atrás y por mirar atrás se convirtió en una estatua de sal. Así que sigue hacia adelante y deja lo malo que hiciste hacia atrás y no mires hacia atrás. Pídele al Señor que te dé fuerza y valor para luchar tus batallas y Él te la va a dar. Dice en Mateo 5:38: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuséis. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces aquí mismo nos dice que también nosotros debemos ser perfectos como lo es nuestro Señor Jesucristo. Y cuesta trabajo, sí, pero se puede lograr. Con todo el esfuerzo del mundo se puede lograr. Y así como estamos tratando este tema, les acabo de leer en la Biblia que el Señor dice que el mundo nos ha enseñado que el mundo nos ha enseñado a que si te hacen mal, tú pagues mal también, que se lo devuelvas. Pero el Señor dice, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, a quien te pida prestado, no se lo rehuses, de a ver, págame. Entonces, no tienes por qué vengarte de los demás, no tienes por qué prestar y rehusar. Hay que tener misericordia y más de las personas que no tienen a Dios. Son las personas que necesitan estar en nuestras oraciones, porque tú tampoco sabes por lo que pasó esa persona y tú tampoco sabes la razón de la persona por la que es así. Entonces lo mínimo que podemos hacer por la gente que es así es orar y pedirle a Dios que obre en sus corazones, que tenga misericordia de esas personas y que los perdone. Y podemos ayudarlos a saber la verdad y a enderezarse en el camino de la vida. Ese es nuestro deber aquí. Y como dice Jesús, si alguien te hiere en la mejilla, ponle también la otra mejilla. O sea que si alguien te lastima, deja que te lastime.
no te defiendas, no ataques, no te vengues, no hagas justicia. Ora por esa persona y dile al Señor cómo te sientes y que por favor te haga justicia, y el Señor te lo va a hacer. Porque para eso está Dios. Él es el juez. Él es quien juzga. Porque pues también Jesús te dice, si solo haces bien a los que te hacen el bien, pues ¿qué recompensa vas a tener? Pues es que al que me hacía mal, pues le hice mal porque me trató mal, y al que me hizo bien, pues le hice bien porque me trató bien. No, pues no. Dice Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas de las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios está diciéndote que cuando ores lo hagas en serio y lo hagas desde el fondo de tu corazón, porque si no es una oración en vano. Y que lo que tú des, o sea, si quieres ayudar a alguien, lo hagas de corazón y no lo hagas para presumir y para que el mundo te reconozca de que, ay, mira qué buena es, y de que, wow, nunca había visto una persona que hace tantas buenas obras como tú. No, sino que lo hagas porque quieres hacerlo, porque tienes bondad en tu corazón y para hacer sentir orgulloso a Dios, no para hacer sentir orgulloso al mundo. Hazlo porque tú sabes que está bien y porque quieres ayudar, no porque quieras verte bien. Y que perdones a los que te hacen daño, aunque sea el daño más mínimo o el más grande. Tienes que perdonarlos para que Dios también te perdone a ti. Y que cuando ores cierres la puerta. Y cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos. Esto a mí me da a entender que cada quien tiene que tener su tiempo a solas con Dios, su privacidad. El Señor escuche tus oraciones y que nadie sepa por qué o por quién estás orando. Porque tú tienes que tener tu tiempo a solas con Dios. No está mal orar en público. No está mal que alguien te vea orar. Pero todos tenemos derecho a tener una privacidad con Dios. Y yo creo que eso es a lo que Dios se refiere diciéndonos que entremos a nuestro aposento, o sea, a nuestra recámara, y que cerremos la puerta para que el Señor oiga nuestras oraciones a solas también. Nosotros podamos tener una privacidad con el Señor. Pero nunca te avergüences de Dios. Nunca niegues a Dios. Porque como dice el Señor, a quien me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y yo también me avergonzaré de él. Así que siéntete orgulloso de reconocer a Dios, de agradar a Dios y de decir, yo creo en Dios. Porque el Señor estará feliz de que tú lo reconozcas delante de las personas de este mundo. Y mucho cuidado con las tentaciones también, de el modo en que piensas de las personas, de lo que les deseas, de lo que quieres hacer con ellos. No te dejes llevar por la ira y no dejes que el enemigo te tiente con ese tipo de cosas. No tomes el camino que es más fácil. Toma el camino correcto, el que debes realmente tomar, el camino de Jesús, y sigue su ejemplo y sus enseñanzas. Porque con la vara que mides serás medido, y esto quiere decir que como tú ves al mundo, que como tú los juzgas, como tú los criticas, también te va a ver Dios cuando llegue tu momento de ser juzgado. Así que hay que tener cuidado y no dejar que la carne nos consuma, los deseos de nuestro pecado nos lleven. Hay que ser fuertes y valientes. En la palabra de Dios se puede hablar de temas variados, no solamente de un solo tema.
en este video yo al principio quise hablar sobre la vanidad de la juventud. Ese fue como nuestro tema principal, el tema del principio. Pero quise hablar más de otros temas también, como de la venganza y de la justicia de Dios, de lo que se viene y de cómo debemos de ser mientras estemos aquí en la tierra. Porque quiero dejarles en claro este mensaje, todos los mensajes que Dios está poniendo en mi corazón en este momento, y aprovecho para decírselos y no solo hablar de un solo tema. Así que espero todo este tema completo llegue a sus corazones, espero todo esto les ayude, espero que Dios obre en ustedes y que ustedes dejen entrar al Señor en sus corazones para que su vida pueda ser recta y feliz como el Señor lo desea. Porque recuerden, el Señor no quiere mandar a nadie al infierno. Todos somos creación de Él. ¿Cómo va a querer Dios que nosotros vayamos al infierno, que nosotros suframos? Dios quiere que estemos con Él. Dios quiere lo mejor para nosotros, aunque a veces no parezca, porque el enemigo nos engaña y porque la vida es cruel en este mundo. Pero Dios quiere lo mejor para nosotros. Créelo de verdad. Pero tú eliges qué camino tomar. Y tú eliges qué vas a hacer con tu vida. Y lo que elijas va a tener consecuencias, buenas o malas, pero va a tener consecuencias. Así que tienes la oportunidad de elegir el camino del bien, el camino del Señor. Eso depende de ti. Y pues disfruté mucho el estar aquí otra vez de nuevo con ustedes compartiendo. Espero hayan disfrutado también de este video y espero verlos muy pronto en otro video de mensajes bíblicos. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Adiós.